Gloria a Dios. Dios le bendiga a los que están conectados. Aleluya. Muy buenos días, queridos oyentes, y que Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a este programa radial en Vida 97.1 FM para una vida mejor. Bienvenidos también a los que están conectados en las redes vía Facebook. Dios les bendiga mucho. Compartan este video para que sea de bendición a otros. Aleluya. Yo soy la pastora Jackie Cruz con un mensaje de esperanza, fe, salvación, disciplina y sobre todo mucho amor. Gracias por recibirnos en sus casas o donde te encuentres. Si escuchas mi voz, Dios tiene un mensaje poderoso para ti. Voz de mando se llama este ministerio radial y se trata de la poderosa voz de Dios proyectada para hacer que la humanidad funcione con el propósito, misión y destino de Dios. Las líneas telefónicas estarán abiertas en la cabina. Por favor, llámenos con sus testimonios, con sus peticiones de oración a 386-259-9017. Llámenos con sus peticiones, aleluya, porque queremos orar con usted en esas oraciones tan importantes para su vida. Dios responde. Y la palabra nos enseña que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, la palabra dice que el Todopoderoso Dios nos escucha y lo hará si declaramos y pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta tarde me acompaña la ministra Brenda Ramos. Bienvenida. Dios le bendiga, pastora. Gracias. Dios le bendiga a todos los que nos escuchan a través de la radio, a los que nos están escuchando, ¿verdad? Y como siempre nos dan su respaldo ahí cada sábado a la 1 de la tarde. Bienvenidos a este programa. Amén, aleluya. Pertenecemos a la iglesia Shekinah Glory Ministries que está localizada en Deltona, en la 1839 Adham Drive. Aleluya. Y déjeme decirle que si buscas una iglesia con poderosa, con presencia de Dios, estamos los miércoles a las 7:30 y los domingos servicios en inglés a las 9:30 y en español a las 1 de la tarde. Aleluya. Estoy ansiosa espiritual, ¿verdad? Como se dice. Porque el tema de hoy es en continuación de lo que es la guerra espiritual. Aleluya. Hoy vamos a hablar de lo que es cómo ganar tus batallas espirituales. Aleluya. Aleluya. Hermana Brenda, llévanos en oración. Sí, Aleluya. Claro que sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día maravilloso, por este día hermoso que tú nos regalas. Señor. Gracias, Señor, porque un día más estamos en victoria en ti. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus misericordias. Aleluya. Señor, y tú las extendiste a nuestra vida y nos levantamos en esta mañana, Señor, y pudimos respirar y podemos apreciar la belleza de lo que tú nos has dado, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tomando tú el control de todo lo que se habla en este lugar y que, Señor, tus palabras sean llegando a cada persona que nos escucha, Señor, y que cada corazón, Señor, pueda recibir tu palabra. Señor, prepara esos corazones para que esta semilla de tu palabra sea plantada y dé fruto al 100%, Padre. Señor, gracias por cada hogar, gracias por cada vida que nos escucha. Señor, declaramos tu bendición sobre de ellos, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra?
sobre cómo ganar tus batallas espirituales. Aleluya. Aleluya. ¿Y por qué ese tema? Pues porque estamos en continuación, vamos a estar hablando sobre las batallas espirituales, las guerras espirituales este mes, porque como saben, ya se acerca el día de, como dicen, el Halloween, el día de los muertos o la víspera de todos los santos, como se le llame, aleluya. Pero sobre todo no nos podemos olvidar que la vida del cristiano está constantemente en una guerra, en una batalla espiritual. Y a veces decimos, pues, soy cristiano y todo se me va a ir bien. Y a veces se nos hace un poco más difícil porque ahora no estamos en guerra con la humanidad, sino con lo espiritual también, aleluya. Pero la palabra tan poderosa nos dice en Efesios 6:12, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, aleluya. Y lo que el Señor está poniendo, ¿verdad? Él puso en mi corazón que hoy, ¿verdad? Las batallas del enemigo no es solamente directa, ¿verdad? Que el enemigo usa nuestra familia muchas veces, pero también el enemigo busca meterse en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras decisiones diarias, aleluya. El diablo, nuestro enemigo siempre tiene un plan, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, como cristiano, hijo, hija de Dios, tenemos que conocer nuestro enemigo, así como Él nos conoce a nosotros desde muy, muy pequeña, ¿verdad? Amén. Así es, pastora. Es impresionante, ¿verdad? Porque Dios, cuando Dios quiere hablar de algo y quiere hacer algo, Dios lo va a hacer, ¿verdad? Y Dios es un Dios tremendo, ¿verdad? Porque Él quiere hoy que tú recibas información que sea de liberación para ti. Aleluya. Y Dios quiere que tú entiendas que hay una batalla que se está librando, pero que tú la puedes ganar. Hoy mismo, ¿verdad? Se estaba celebrando el conmemorando la vida de una hermana que ganó la batalla. Gloria a Dios. Que era una joven porque iba a cumplir 40 años. No llegó a los 40, creo que el 10 de este mes. Y aún así ganó su batalla, se nos adelantó. Y vemos cómo cuando Dios llega a nuestras vidas es posible ganar esa batalla espiritual. Que nos vamos a enfrentar con problemas, nos vamos a enfrentar con problemas. Y una de las cosas, mientras estabas leyendo, ¿verdad? Ese versículo, que nuestra lucha es espiritual. La lucha que nosotros tenemos cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros entramos en una lucha espiritual. Nosotros comenzamos en una lucha contra el enemigo de nuestras almas porque Él no quiere soltarnos. Entonces, tenemos que tener eso presente, que vamos a entrar en una lucha espiritual. Por eso es que comenzamos a sentirnos incómodos, comenzamos a tener pensamientos extraños, porque todo comienza ahí en la vida de los pensamientos. Comienza ahí la batalla, y por cuanto comienza en nuestro pensamiento, nuestras armas no son naturales, no es una ametralladora, no es una escopeta, no es una pistola, es un arma espiritual. Y vemos cómo, ¿verdad? Efesios precisamente nos está hablando de eso, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades en las tinieblas, contra nuestro enemigo, el adversario. Por lo tanto, para poder tener victoria, es importante saber cuáles son las armas que nosotros tenemos, porque como la batalla comienza en tu mente, en el mundo de los pensamientos, nosotros tenemos que saber qué tenemos a nuestra disposición para poder lograr la victoria que ya Dios nos la dio. Aleluya. Porque eso es lo bueno, que nosotros peleamos como cristianos. Cuando ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, nosotros peleamos desde un lugar de victoria. La victoria ya nos fue dada, pero nosotros tenemos que luchar para conquistar esa victoria.
Aleluya. Me encantó como usted empezó a decir que Diana Ramos, ¿verdad? Que tuvimos un servicio maravilloso, ¿verdad? Que usted dijo, ella ganó la batalla. Amén, sí, Aleluya. Y Señor. muchos se creen que la muerte es el final, cuando la muerte en verdad para los cristianos no es una derrota, ¿verdad? No es el comienzo de la vida eterna, es una celebración. Y nosotros sabemos que ella, que murió en Cristo, no murió, ella duerme, aleluya, hasta el sonar de la trompeta. Qué maravilloso. Y ahora nosotros que nos quedamos todavía aquí, ¿verdad? En esta tierra, nos toca seguir peleando, aleluya, la buena batalla de la fe y ganar. Ganar, ¿verdad? Hasta que Papito Dios nos llame. Así que, ¿cuál es la clave para ganar? La victoria comienza, aleluya, con sumisión. Comienza con obediencia. Aleluya. Comienza con humillación. Rendición. Aleluya. Y a veces cuando decimos rendición, ¿cómo se dice? Rendirte. Perdonen a los que me están escuchando, es que yo hablo más en inglés que español, pero espero que sigan el flow, que se entienda. Aleluya. Rendición. No quiere decir que te vas a perder la batalla, sino que te rindes a los pies de Cristo. Amén, sí, no es que te rindes a tus enemigos, sino a Dios. Dice la palabra, mire esto. En Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios. Y después dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Aleluya. Rendirse activa una autoridad espiritual. Me encanta. Pero es que al principio, empieza con, someteos a Dios. Y muchos queremos, ¿verdad? Ganar batalla, ¿verdad? Con nuestras propias fuerzas y la perdemos. ¿Cómo la perdemos, verdad? La perdemos que ahí empieza el enemigo a meternos en nuestro corazón, en nuestra mente, el estrés. Así es. La voz que dice, mira, como otra vez nuevamente le fallaste a Dios. El diablo, ¿verdad? Dice, esta quiere reprenderme, pero ella no está sometida. Aleluya. Y tenemos que estar sometidos a Dios primero, porque es Él el que nos cubre, nos da la protección, nos manda ángeles para guerrear, porque la batalla no es de nosotros, es de Dios, aleluya. Y me encanta que Él nos usa a nosotros, ¿verdad? Para estas batallas, estas pruebas que tenemos, ¿verdad? En el mundo espiritual, nos fortalezca, right? Nos fortalece. ¿Verdad? Nos fortalece, aleluya. Y me encanta porque en estas pruebas son que el Señor nos usa poderosamente y delante de muchos, que nosotros somos el testimonio de Dios, que muchos miran y dicen, mira esta, ¿cómo es que ella puede, seguir hacia adelante con sonrisa, pasando, ¿verdad? Una vida llena de tribulaciones, porque somos cristianos no quiere decir que todo no va a ir bien, aleluya, sino que todo va a ir de acuerdo al que está contigo en medio de esas batallas, aleluya. Así que hay que someterse, aleluya, y después resistir al diablo, y él tiene, eso es lo que me encanta, que él tiene que huir. Aleluya. Aleluya. Sí, es, mientras hablabas de ese versículo, pastora, me venía a la mente el principio de todas las cosas, donde comenzó nuestra batalla espiritual como humanidad, que fue en el huerto del Edén. Y me viene a la mente porque Dios le dio unas instrucciones a Adán y Eva. Ellos sabían lo que podían hacer y lo único que les tenía prohibido.
Y cuando hablas de someterte a Dios, ¿verdad? Y resistir al diablo, nosotros nos tenemos que someter a las instrucciones de Dios en su palabra. Eso es. Y resistirnos cuando el diablo viene a tentarnos. El diablo vino a tentarlos y a ofrecerle precisamente un conocimiento, una sabiduría, conocer el bien y el mal, fuera de Dios, independiente de Dios. Y ellos cayeron en esa tentación. En lugar de someterse a la autoridad de Dios sobre su vida, ellos sucumbieron ante la tentación y lamentablemente en ese mismo momento comenzó una lucha espiritual para toda la humanidad, donde ahora entró juntamente con eso el miedo, todo lo que estabas hablando, la culpa, la vergüenza, todo eso entró con el pecado y desde ese instante la humanidad cayó bajo una maldición de muerte, porque la palabra lo dice, la paga del pecado es muerte, aunque ellos cayeron y pensaron que si comían como le creyeron a Satanás, que si comían no iban a morir, como no murieron inmediatamente físicamente, ellos pensaron que era una mentira, pero la realidad es que inmediatamente hubo una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual es simple y sencillamente una desconexión de poder tener esa relación directa con Dios. Por cuanto Dios no tolera el pecado, Dios aborrece el pecado, ellos quedaron totalmente separados de Dios. Entonces esa es la muerte espiritual y es entonces cuando volvemos a Cristo que nosotros podemos volver a tener esa comunión directa con Dios, y entonces ahí cuando somos, lo que dice la palabra, una nueva criatura. Cuando somos nueva criatura, nosotros tenemos entonces una forma de vivir diferente, y parte de las cosas en las que tenemos que entrar es esa misma palabra de Santiago, someternos a Dios. Sí, ya no más una vida independiente de Dios, ya no más una vida cayendo en tentaciones, creyéndole a Satanás. Pero para eso tenemos que conocer la palabra, y es lo que estamos haciendo hoy, traer palabra para que tú puedas tener victoria en medio de tus luchas espirituales. Recuerda, tu lucha no es con tu esposo, no es con tu esposa, no es con tus hijos, no es con tu vecino, no es con tu jefe, no son con tus compañeros de escuela o de trabajo. Simple y sencillamente es contra un mundo espiritual que tú no puedes ver. Así es, aleluya. Y me encanta que el Señor nos da autoridad, y esa autoridad, ¿verdad? Como que forma nuestro carácter, aleluya. Yes. Nos forma a ser más Cristo que nosotros mismos, ¿verdad? Pule, ¿qué se dice, verdad? Nos jala, nos quita del viejo hombre, aleluya, para que nuestro carácter se desarrolle, hacer las cosas, y como somos hijos y hijas de Dios, pues tenemos el mismo poder, y por eso que te puedes tomar riesgos por tu fe, aleluya. La fe verdadera no es pasiva, aleluya. Es que es una guerra, aleluya. Hebreos 11:8 nos habla de Abraham, quien salió, y dice la palabra, sin saber a dónde iba. Y entonces esto me dice a mí que él dependió, ¿verdad? Totalmente en Dios. Y sabes que cuando tú dependes en Dios, también llevas contigo tu matrimonio, tus hijos, ¿verdad? Aleluya. Tu vida, tu salud, tu finanza. Es mucho, ¿verdad? Que Dios se encarga cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo voy a arriesgar, y la palabra nos enseña, ponme a prueba, ¿verdad? Con muchas cosas, con las finanzas, con las oraciones, con la creencia. Pon a Dios a prueba. Yo siempre digo esto. ¿Qué tal si a Dios le da una oportunidad, así como tú le das al mundo oportunidades, ¿verdad? Le damos oportunidades a casarnos, a tener hijos, a usar droga, ¿verdad? Las cosas del mundo, las opiniones de otros, a todos le damos oportunidades. ¿Por qué no le damos oportunidades al que no creó? Aleluya. Al que está dispuesto a defendernos, a quien los ama, a quien no nos ama. Aleluya. Y entonces dice
que la obediencia radical nos posiciona para milagros radicales. Amén. Queremos, Señor, ¿verdad? Ver milagros, queremos ver la mano de Dios, queremos ver oraciones contestadas, pero ¿qué estamos haciendo en cambio para activar, para provocar? Aleluya. Porque es fácil decir, yo quiero las bendiciones, qué maravilloso decir, yo las quiero, Señor, ayúdame, pero no vamos a la iglesia, no leemos la palabra, come on now, no, ¿verdad? No, y son las cosas que son necesarias en nuestro caminar cristiano, es acercarnos más a Dios. La palabra dice, acércate más a mí y yo me acercaré a ti. Gloria a Dios. Mira lo que dice Romanos 12, del 1 al 2, dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo leo porque tú acabas de decir, pastora, que nosotros debemos de estar dispuestos a hacer cosas radicales para ver cosas radicales de parte de Dios. Y esta es una clave que nos da Pablo en Romanos. Y nos está diciendo, ¿sabes qué? El sacrificio vivo es que le presentes a Dios, como dice aquí, tus cuerpos santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La batalla, como dije, comienza en nuestra mente, que es el campo, ¿verdad? Donde tenemos las ideas, el entendimiento, el conocimiento que viene, o es un conocimiento que va a venir de Dios, o es un conocimiento que es el del mundo, ¿verdad? Que es lo que celebran hoy en día de Halloween, eso es un conocimiento del mundo, pero nos dice que nosotros presentemos nuestro cuerpo y nuestro culto racional a Dios. O sea, está hablando de un verbo, presentarnos, que nos toca a nosotros ponernos. Cuando hablamos de conformarnos al mundo, estamos hablando de sistemas de creencias y valores. Nosotros no tenemos que atrever a ser diferentes. Tenemos que atrevernos a pensar diferente a los demás para ver cosas diferentes de parte de Dios. Vemos como nuestro sacrificio es precisamente presentar nuestras vidas y cambiar nuestro estilo de vida. Cuando nosotros cambiamos nuestro estilo de vida, cuando estamos dispuestos a ir más allá, a pensar diferente, a atrevernos a que si el mundo me dice, este día vamos a celebrar Halloween, nos vamos a ir a hacer trick or treat, que tú puedas decir, no, este día yo me voy a dedicar a ayunar, este día yo me voy a dedicar a afligirme delante de la presencia de Dios, para humillarme y para que Dios tenga misericordia de los que se pierden. Sabes que mientras el mundo está en una celebración mundana, que tú te atrevas a estar en un día donde estás delante de la presencia de Dios. Cuando el mundo dice que esto, que estar ¿verdad? Compartiendo porque es un día familiar con los niños, eso es bueno, que yo me atreva a decir, no, eso no es bueno, eso es malo, porque la palabra dice que yo no puedo celebrar la muerte, que yo no puedo abrirle mi casa a los espíritus que vienen de parte de Satanás para hacerme daño. La gente en el mundo te va a decir, pero que eso no es nada, eso es inocente. Tú crees en esas boberías. Sabes que nosotros tenemos que, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de atrevernos a hacer cosas diferentes, poder ser testigos de que Dios es real, para que ellos puedan, ¿verdad?, gustar de lo que nosotros hablamos y atrevernos a hacer cosas diferentes, como tú mencionabas, ¿verdad? Cosas valientemente, para ver cosas poderosas de parte de Dios, porque sabe que nosotros queremos cosas poderosas de Dios, pero no queremos hacer nada que nos sacrifiquemos en nuestros gustos o en mi tiempo, o no, yo quiero lo que yo quiera y que Dios haga dentro de lo que yo le
mis parámetros. Y no funciona así. Si queremos tener victoria, tenemos que ir dentro de los parámetros de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a transformar nuestra mente a través de la palabra, lo que empezamos a hacer es colocarnos en la perspectiva de Dios. Y eso es lo que nos coloca en el camino de la victoria. Así es reconocer que somos parte del propósito eterno de Dios. Aleluya. Y una cosa bien valiosa que tenemos de nuestra vida, aparte de nuestra alma, porque de eso es que viene todo esto. El diablo viene a pelear por tu alma. ¿Sabe que otras cosas que tienes valioso es tu tiempo? Come on. La familia, el dinero, nuestra salud, ¿verdad? Que lo consideramos tan valioso. Pero la palabra nos dice que el todopoderoso Dios Padre nos dio lo más valioso que había, que es el sacrificio de Jesús. Él nos manda su Hijo, aleluya, nos dio lo mejor. Y la palabra dice, mire esto, algo tan poderoso que usted tiene es sobre todo esta arma que se llama el amor de Dios. Eso es una arma. Tienes que decirle al diablo, ¿sabes qué? Yo estoy segura que Dios me ama. Dice la palabra en Romanos 8:38, lo afirma, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto ni lo bajo. Aleluya. Y cuando reconocemos que nosotros somos lo más importante, lo más que Dios ama en este mundo, podemos estar más con un pensamiento de paz, sino de mal, aleluya, y tener una vida orando, una vida haciendo estando en obediencia, porque sobre todo si no estamos en obediencia, ahí es que se agarra el enemigo, porque así que empezó todo con el enemigo. Él estuvo en desobediencia. ¿Cómo comenzó todo con Adán y Eva? Ellos estuvieron en desobediencia. Pues si no tenemos guardia alta y miramos y buscamos dónde es que está el enemigo, buscando a que nosotros caemos, ¿verdad? Caigamos, ¿verdad? Tenemos que decir, ¿sabes qué? Dios me ama y yo no voy a hacer nada que esté fuera la voluntad de Dios. Aleluya. Así que a todos los guerreros, levántese. Aleluya. ¿Sabes qué? Mientras estaba en el servicio de la hermana Diana, ¿verdad? Yo dije, yo no creo que llegue a tiempo a la radio, porque esta es live, ¿verdad? Y dije, quizás no llegue a tiempo, pero después ponen como un video de ella estando aquí también en la radio, wow. Y eso me motivó, wow. Aún Diana no estando, su video me motivó. Es que nuestro tiempo es corto y el enemigo está tratando de cancelar lo más importante, nuestro tiempo. Yo dije, mira, ¿sabes qué? Aunque llegue tarde, pero llego, porque eso me motivó, que nosotros vivimos, mire, nuestro tiempo, cuando el Señor diga, ¿verdad? Y nos lleve, todo tiempo que tenemos es tan valioso que lo debemos usar para glorificar y llevar las buenas nuevas, aleluya, a todo. Y el diablo riéndose, ay, sí, mira, no vas a llegar a tiempo. ¿Y sabes qué? Llegué 10 minutos, llegué más, ¿verdad? Más a tiempo que nunca, ¿verdad? Santo, porque cuando Dios tiene propósito y tú te declaras, te dedicas a hacerlo, lo que Dios te manda a hacer, Dios va a hacer, va a abrir puertas, va a abrir los caminos para que tú llegues, porque son muchos los oyentes ahora mismo, aleluya, que dependen. Dependen de esta estación de radio, de escuchar la palabra, de tener a alguien que le dé la motivación, ¿verdad? Las fuerzas espirituales para que sigan. Aleluya. Así que lo logramos y aquí estamos con ustedes. Así que, guerrero, levántese, que Dios está con ustedes. Dios no ha terminado contigo, aleluya. Eres parte de su plan, de su llamado. Así que, ¿sabes qué? La arma más poderosa que Cristo nos
ama. Sí, Señor, ¿Me está aleluya. declarando? Así es. Aleluya. Así es. Cuando estás hablando de ese tema del amor, ¿verdad? Me viene a la mente la armadura. Porque una de las cosas, ¿verdad? Que es la armadura, y la armadura, cuando hablamos de la armadura, estamos hablando de las herramientas que Dios nos ha dado para poder tener victoria en medio de nuestra guerra espiritual. Y esta armadura, una de las cosas que tiene, es el casco o el yelmo de la salvación. Y qué mayor amor mostrado ahí, ¿verdad? Que el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo para traernos salvación. Pero ese mismo casco, ¿verdad? Mire que esa parte lo que cubre es precisamente la parte de nuestros pensamientos, el mundo de precisamente donde se origina esa batalla espiritual, y cómo es precisamente el amor de Dios, ese amor que lo dio todo para salvarnos, que nos puede hacernos sentir seguros de que no importa lo que venga a nuestra vida, tentación, todo pensamiento de confusión, todo pensamiento de ansiedad, todo lo que pueda estar, ¿verdad?, quejándote de ti hoy en día, que cuando tú vienes a Jesús y tú eres su hijo, ya tú tienes, ¿verdad? Inmediatamente el Espíritu Santo de Dios que te va a recordar a ti que Dios te ama y que no importa lo que tú estés atravesando, Dios no te va a separar de ese amor de Dios para con tu vida. Hablamos de esta hermana, nuestra hermanita Diana, ¿verdad? Que una muchacha joven que cuando ella conoció al Señor, ella se enamoró del Señor, y ella de ahí para adelante, ella siguió, ¿verdad?, haciendo muchas cosas para el Señor. Inclusive estaba aquí en la radio, en un programa por la mañana, y vemos cómo ella dio todo su tiempo, aún teniendo 2 niñas pequeñas, dio todo su tiempo para el Señor. Ella siempre sacó tiempo para el Señor. Y como cuando tú la veías, ella tenía una sonrisa en su cara, aunque ella pasó por cosas muy terribles dentro de su vida propia. Entonces vemos cómo es posible que ese amor de Dios nos arrope, y ahora ella está en los brazos del que fue su amor, del que la enamoró, porque ella está en la presencia del Señor. Sí, Señor, entonces vemos cómo saber que Dios nos ama tanto, que Dios está ahí con nosotros y por nosotros, es una de las armas que tenemos para nosotros podernos proteger en esta lucha espiritual. Ahora mismo, una de las cosas, como dije, es el casco, protege nuestros pensamientos. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder ser efectivos en esta guerra es estudiar la palabra de Dios. Eso es. Y una de las cosas es que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. O sea, nosotros venimos a ser nueva criatura, tenemos la mente de Cristo, pero ahora como un bebé tenemos que entonces comenzar a empapar nuestra mente de cómo es la perspectiva del reino. Y nosotros, cuando empezamos a leer la palabra, a conocer a Dios, empezamos a saturar nuestra mente de la palabra y dejamos que el Espíritu Santo sea quien controle nuestras acciones, porque sabemos, ¿verdad?, como hemos dicho otras ocasiones, que de acuerdo a nuestros pensamientos serán nuestras acciones. Entonces, cuando dejamos que sea el Espíritu Santo el que controle nuestras vidas a través de del conocimiento que tenemos de Él, sabemos que podemos tener victoria. Cuando hablamos de una mente saturada del Señor, yo te puedo poner el ejemplo de una esponja. Si tú coges una esponja y la metes en agua y la saturas, cuando la sacas comienza a chorrear agua. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cuando tú saturas tu mente de la palabra? Se va a reflejar en tu comportamiento externo. Cuando vienen las crisis, cuando vienen las batallas, se va a reflejar en tu forma, en tu actitud, en donde tú vas a poder decir: no, tú eres un diablo mentiroso, porque sabes que Dios me ama y Él me ha dado la victoria. Se verá mal, se verá difícil, pero yo sé que en Dios yo tengo la victoria, y yo sé que yo puedo seguir esperando en Él y confiando de que porque Él me ama, Él va a permitir y hacer lo que es mejor para mi vida. Entonces, nosotros tenemos que ser activos e intencionales en entrar en esa batalla espiritual, en entrar en ese prepararnos para la batalla espiritual.
espiritual. Y una de las formas es estudiando la palabra, Eso es. leyendo, obviamente orando. No podemos dejar la oración de lado. La oración y la lectura de la palabra tienen que ir a la par. El ayuno, buscar esa intimidad con Dios. Sin intimidad con Dios no hay victoria en nuestras vidas. Nosotros podemos aceptar al Señor y vivir, ¿verdad?, como cristianos, pero si no entramos en ese ejercicio, nosotros no vamos a tener victoria en nuestras vidas espirituales. Por eso es que a veces, pastora, vemos como hay personas que empiezan a pelear, ¿verdad?, cuando tiene que ver con matrimonio, en lugar de verlo desde una perspectiva de reino y entender que cada cual pues tiene su perspectiva y que tenemos que ir a hablar, tenemos que ir a orar, ir delante de la presencia de Dios con lo que sea que está metiéndose entre medio del matrimonio. Comienzan a pelear, comienzan a discutir, se van a la cama enojados, y la palabra dice que no nos vayamos a la cama enojados. Entonces comienzan a hablar palabras que hieren al otro. Entonces, esa es la diferencia entre una persona que puede ser cristiana, pero que no entra intencionalmente a prepararse y a vestirse con la armadura de Dios, que no va a tener éxito en sus batallas. Y a veces la gente dice, pero eso no es cristiano. Bueno, no es que no lo sea, porque probablemente sí ama a Dios, pero si no se prepara para enfrentar a su enemigo, va a seguir siendo derrotado por su enemigo. Y nosotros tenemos que ser prudentes, nosotros tenemos que ser astutos para entender que el enemigo viene para robar, matar y destruir, y que él no nos va a soltar, él no nos va a dejar, pues se va a ir a accionar a una esquina porque fulanita o fulanito se convirtió. No, él va a venir a hacerte la guerra. Entonces nos tenemos que preparar para poder ser victoriosos, porque sí, ya tenemos la victoria, pero estamos en guerra. Ajá, y ¿sabes qué? Escuchando, orando, prédicas por años, Biblia hemos leído. En ninguna parte dice la Biblia que tu Dios ha perdido una batalla. Amén. Y una de las cosas que le puedo decir hoy es que Él no va a empezar a perder batallas y comenzando contigo. Nunca. Hemos recibido la autoridad para cooperar con Dios. Aleluya. ¿Qué implica esa autoridad cuando se refiere a la guerra espiritual? ¿Tenemos nosotros autoridad sobre Satanás como Jesús tuvo autoridad sobre él? Esas son preguntas, ¿verdad? Muchos dicen, pero eso fue Jesús, eso fue Dios. Rapidito, ¿verdad? Y el enemigo, sí, eso fue Dios, no te atrevas tú, dice el diablo, no te atrevas tú, que eso fue Dios, Jesús en tierra, tú no vas a poder. Y la palabra dice que mayores cosas nosotros vamos a hacer, gloria a Dios. Amén. Dice tu palabra que nuestro Señor y Salvador, ¿sabes? Que Jesús le dijo a los discípulos que le da poder y autoridad sobre los demonios, aleluya, y no es por nuestras armas humanas, sino por el poder del Espíritu Santo. Y el diablo sabe que si te destruye a ti, él destruye generación, ¿verdad? Generación, ¿verdad? A generación, ¿verdad? Y dice, podemos parar esto aquí para que sus hijos, sus nietos no continúen lo que llamamos el legado espiritual. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que seguir peleando, no con nuestras propias fuerzas, sino confiar en la gracia, en la fuerza de Dios. Amén. Y yo digo fuerza, pero Dios no tiene ni que usar fuerza contra el diablo. Mira, le hace así nada más, como se dice, estoy soplando el micrófono. Con hacerle así nada más, ya el diablo queda destrozado. ¿Y sabe lo que me da más pena? Que el mismo diablo sabe que si se mete Dios, aleluya, ya olvídate, están destrozados. Qué pena que el mismo diablo sabe nuestra arma poderosa y nosotros que andamos con Dios, que decimos que somos cristianos,
¿verdad? Andamos con tanto miedo, aleluya, y es en Él que está el refugio. Gracias, Pastor Tony, te veo en línea, aleluya, y nos dio esa última, ¿verdad? Oración, esa última línea, aleluya. Aleluya, así es. Precisamente, ¿verdad? Dice la palabra, dice el apóstol, que nosotros estamos en Cristo. Cuando nosotros venimos a Él, nosotros morimos y resucitamos en Él. Y dice la palabra que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Por eso es que nosotros podemos tener victoria, aunque nosotros somos humanos y Satanás es un ente espiritual que es poderoso, pero no es más poderoso que nuestro Dios. Nunca. Y nuestra victoria está en Él. Es en Él que nosotros podemos tener victoria. Una de las cosas cuando nosotros estamos en Él es cuando venimos, ¿verdad?, humildemente ante su presencia, reconociendo que sin Él no podemos y buscando su dirección para cómo vencer en cosas específicas. Y también cuando una de las cosas que incluye la humillación delante de su presencia es precisamente vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú y yo no vivimos de acuerdo a lo que la palabra establece, nosotros estamos abriendo puertas y le estamos dando permiso legal al enemigo para venir a hacer caos en nuestra vida. Como tú decías, pastora, estamos en una lucha y el diablo lo que viene luchando no es solamente para destruirnos a nosotros, sino a nuestras generaciones, a nuestras familias. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si destruye aquí y nadie le pone un paro, él podrá seguir destruyendo toda una línea generacional. Y nosotros como cristianos tenemos que pararnos y decir, hasta aquí tú llegaste, hasta aquí se acabó esa línea generacional de fumar, del vicio de fumar, del alcohol, de desobediencia a los padres, de adulterio, de fornicación, porque sabe, hay muchas cosas que las palabras nos hablan, que es la vida que Dios estableció para que tú y yo camináramos en ella. Si nosotros no caminamos en esa vida, caminamos en santidad, caminamos en rectitud, caminamos en justicia, nosotros no podemos tener victoria. Y si tú te das cuenta, precisamente cuando hablamos de Efesios 6, de la armadura de Dios, habla de verdad y habla de justicia. Si nosotros no vivimos en verdad y no vivimos en justicia, nosotros no estamos preparados para enfrentar a nuestro enemigo. No estamos con la armadura de Dios. Tenemos que vivir una vida de verdad y una vida de justicia. Tenemos que vivir una vida que en oración, en la palabra, nuestra espada es la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no podemos utilizar la espada para la ofensiva. Y el mismo Jesús nos dio un ejemplo, ¿verdad? En la palabra tenemos el ejemplo cuando Él estuvo en el desierto y fue tentado al principio de su ministerio. El mismo Jesús fue tentado por Satanás. ¿Cómo venció Jesús? Con la palabra. Y Él nos dejó un ejemplo. ¿Cómo tú vences a Satanás cuando Él viene a hacerte ofrecimientos? Con la palabra. Yo te ofrezco, mira, mucho dinero, te ofrezco una posición excelente, te ofrezco una diversión en este 31 de octubre. Y tú le puedes decir no, porque escrito está. Que no vas a unirte con las tinieblas, que no vas a consultar con adivinos, que no vas a celebrar los muertos. Escrito está. Tenemos que vencer la tentación y nuestras luchas con la palabra de Dios. El mismo Pablo nos dice cuando habla de la armadura que la oración es importante. Tenemos que mantenernos en oración todos los hermanos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque tenemos una misma misión, pastora, que es llevar el evangelio a toda criatura. Y tenemos que orar para ser efectivos en esa misión que estamos haciendo ahora mismo tú y yo, llevando la palabra del Señor. Porque la victoria ya fue ganada en la cruz. Yes. Déjame recordártelo otra vez. Porque la victoria ya fue ganada.
Sí, Aleluya. Señor. A mí me encanta cuando el todopoderoso Dios le dice, ¿verdad? Josué, a Moisés, que van a rescatar, van a la tierra prometida, no para ganar, ya la ganaron, sino que hay que ahora arrebatar, aleluya, ya lo Aleluya. prometido de Dios. No vivas a la defensiva, aleluya, y avanza desde la victoria. Sí, A mí me Señor. gusta que en Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice que Cristo despojó a los principados y potestades, aleluya, Aleluya. triunfando sobre ellos en la cruz, aleluya. Yes. Me puedo imaginar los diablos celebrando, mira, lo mataron en la cruz, está Yes. colgando y no sabe que ahí es que empezó nuestra victoria, Aleluya, que sí, dejando Señor. que eso sucediera, fue ahí a donde le ganamos ya. Eso es así, Amén. será el plan de Así Dios. que no pelee por la victoria, sino diga, ya yo gané, ¿verdad? Amén. Que cuando se vaya guerreando, diga, ¿sabes qué? Estoy peleando por algo que ya es mío y que ya yo gané. Me encanta cuando el mismo rey David decía, puedo ir a la batalla, me entregarás a mis enemigos. Y a mí me encanta como Dios le contestaba, sí, vaya a la guerra, vaya a la batalla, que ya lo ganaste. Pues seguro que cualquiera pelea así, conociendo que la batalla ya fue ganada. Y hoy Dios te dice a ti, tu pelea, a veces la pelea de nosotros es con nosotros mismos. Aleluya. ¿Sabes cuál es tu pelea más personal? Contigo mismo, porque si conoces, aleluya, que Dios está contigo y que nunca ha perdido, ¿sabes qué? Tú tampoco perderás. Y lo que tú tienes es grande, es la autoridad para, ¿sabes qué? Arrancarle al diablo, ¿cómo se dice? Arrebatarle lo más importante de nuestra vida, nuestros esposos, nuestras esposas, Aleluya. Nuestras madres, padres, aleluya. Y ¿sabes por qué? Por eso es que vale la pena, ¿verdad? Sí, decir, ¿verdad? Es que sé ahora por qué el diablo está, ¿verdad? Contra mí. Yes. Porque es a mí el que Dios escogió, a la columna fuerte de mi familia. A veces no entendemos, porque a mí me pasan estas cosas y a fulano no, y aquella vive de lo más feliz y contenta. ¿Sabes? Que Dios sabe a quién escogió. Al que dice, ¿sabes qué? El que se pone guapo aquí, en el mundo espiritual, yo soy guapita, ¿verdad? En el mundo espiritual dice, ya se acabó, diablo, tú eres la columna que Dios puso para rescatar en el nombre de Jesús. Y esos que te dicen, muchos que también pensaron que tú no lo ibas a lograr, ¿sabes qué? Eres la mayor, el testimonio del mismo Dios. El menos que se piensan, ese es. Y Dios te escogió a ti. La palabra dice que tú no lo escogiste a él. Porque si fuera así, ¿verdad? Nunca ninguno, ¿verdad? Porque yo no quiero ir a batalla, yo no quiero ir a una guerra. Pero lo que me dice la Biblia es, yo te escogí a ti para pelear. Wow. Oh, gracias, Señor. Pero él dice, pero no te olvides, ya fuiste, ya se venció todo en la cruz por la santa sangre, el sacrificio. Aleluya. Aleluya. Fíjate, me gustaría compartir, ¿verdad? Esta última versículo que precisamente va en acuerdo con Colosenses, precisamente. Aleluya. Y me gusta porque en esa parte que tú leíste, ¿verdad, pastora? Colosenses 2:15 está diciendo que Cristo despojó a los principados y a las potestades y que triunfó sobre ellos en la cruz. Y mira lo que dice más adelante, después Pablo a los colosenses, en el Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso está en Colosenses 3, del 1 al 2 y el versículo 10. Y vemos cómo
Todos estos verbos que utiliza, buscar, poner, revestido, son verbos y son acciones que nosotros tenemos que hacer, que son intencionales de parte de nosotros. Ya Él venció. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así es. Nosotros tenemos que entonces, nosotros intencionalmente buscar las cosas que son de Dios. Sí. Cuando estamos en Cristo podemos entender verdades espirituales. Podemos conocer las bendiciones que tenemos de Dios y cuál es la bendición de Dios. Por eso es que tenemos que buscar las cosas de arriba. Por eso es que nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Y tenemos que enfocarnos, o sea, pensar, poner todo nuestro esfuerzo en el tiempo, en las cosas que son del cielo y que pertenecen al reino de Dios. Nuestro tiempo completo tiene que estar enfocado en nosotros buscar las cosas de Dios. ¿Cómo podemos vencer el día a día? Tenemos que intencionalmente enfocarnos en las cosas del Señor, en su palabra. Mire, yo les quiero decir una cosa, el Señor yo creo que está siendo bien claro. Primero, ¿verdad? Con estos últimos versículos que estamos diciendo, te está diciendo en Colosenses 3, del 2, te dice, ya yo vencí, ya yo te di la victoria, y después en el 3 te dice, busca, ponte, fija tu mirada. Nos corresponde a nosotros, pastora. Eso no lo puede hacer nadie por nosotros. Ya Él hizo lo que Él iba a hacer. Ya Él entregó a su Hijo. Ya Jesucristo resucitó. Ya Él nos dio la victoria. Estamos en Él. Pero tú y yo tenemos que hacer una parte. Y hay una guerra que nosotros estamos activos. Mire, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos como un guerrero, como una guerrera, como la persona que está en el Army, ¿verdad? Vemos a los veteranos, vemos a los soldados del Army y nosotros le agradecemos las labores que hacen por nosotros, pero ¿sabes que tú y yo en Cristo somos unos veteranos, somos unos guerreros, somos unos soldados? Bueno, veteranos no somos, porque veteranos son los que ya partieron con el Señor, que se retiraron, pero tú y yo estamos activos, somos soldados del Señor, y yo no creo que el ejército de Estados Unidos vaya sin uniforme y sin armas a la guerra. Exacto. Yo creo que van bien preparados con estrategias, con armas y con todo blindado. Entonces tú y yo que estamos en una guerra por la salvación de nuestras almas, ¿cómo nosotros no vamos a estar preparados contra el mundo de las tinieblas? Nosotros tenemos que entender, pastor, y esto tenemos que seguir enfatizándolo. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Y sabes que tú estás si eres padre, tú eres madre, estás en guerra por tus hijos. Estás en guerra por tu familia, por tu matrimonio, por generaciones. Nosotros no podemos ignorar las acechanzas del enemigo. Aleluya. Tenemos que saber que tenemos que estar preparados, pastora. Así es, usa las armas y principios del reino. Me encantó como usted dijo, nuestros pensamientos, nuestras miradas hacia el, ¿verdad?, al Todopoderoso, que sea de arriba. Efesios 6:13 dice, la verdad, la justicia, el evangelio, aleluya, la fe, la salvación, la poderosa palabra de Dios, aleluya. Estos no son símbolos, son efectivos, aleluya. Amén. Sí, la palabra de Dios es poder, es vida, y dice la palabra que no regresará a él vacía, se cumple, y si él lo dijo, pues ¿sabes qué? Confírmalo, póngale ahí el puntito al final de la oración, porque hecho está. Amén. Gloria a Dios. Wow, ya se pasó una hora. ¿Cómo puede ser? Tiempo, podemos ir a otra hora. Sí, aleluya. Claro, esto está bueno. Aleluya. Guerra espiritual. La verdad bíblica para obtener la victoria. Hasta la próxima semana. Vamos a orar, ¿verdad? Sí, señor. Para los que están conectados también y para los que están batallando. Tienen muchas... ¿cómo se dice? Batallas espirituales, pero es porque, como decimos aquí, ¿verdad? Que son, Dios los escogió. Amén. Y si no hay batalla, no hay victoria. Amén. ¿Y sabes qué?
ya tú ganaste. Amén. Vamos a llevarlo en oración. Sí, Amén. Señor. Señor, te damos gracias por este papá. tiempo contigo, Padre. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, por cada oyente, por cada persona en este lugar, por cada ministro, por cada empleado de esta, Señor, de esta radio, por cada ministro que pasa por este lugar. Mira cada iglesia, cada persona que nos escucha, cada hermano, cada amigo. Señor, que puedan entender que estamos en guerra espiritual. Señor, dale la sabiduría. Pon el querer como el hacer tu buena voluntad. Señor, venimos en contra del mundo espiritual ahora mismo, porque sabemos que ya tú nos diste la victoria y sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Señor, declaramos victoria sobre la vida de nuestros hermanos, de nuestros amigos, Señor. Declaramos que hay salvación, Señor. Declaramos que hay liberación. Declaramos, Señor, que hay paz, Señor. Todo, Señor, todo espíritu de depresión, de ansiedad, se va en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Y sigue haciendo cosas maravillosas y que podamos escuchar testimonio de las grandes cosas que tú estás haciendo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho, orando y declarando la palabra de Dios. Hasta la próxima en Voz de Mando. Amén. Aleluya. Poderoso Dios. Wow. Sorprendida estoy. Qué maravilloso. Dios te bendiga mucho. Like and share. Amen.